Buenos días. En esta ocasión les vamos a brindar una información sobre bioseguridad específicamente para el sector de casinos. Atendiendo la declaración de la emergencia en salud pública con ocasión de la pandemia por coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la resolución 385 en marzo del 2020, mediante la cual declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. ¿Listo? Con el fin de prevenir y controlar la propagación del coronavirus y mitigar sus efectos. De igual modo, profirió la resolución 666 del 2020, emitida por el Ministerio de Salud, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia por coronavirus. ¿Listo? A raíz de la apertura de las diferentes actividades económicas, el Estado ha establecido diferentes resoluciones, cada uno para diferentes sectores económicos. En este caso, la resolución 1359, emitida el 10 de agosto del 2020, por medio de la cual establece el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo de coronavirus, específicamente en casinos y bingos. ¿Listo? En esta resolución vamos a encontrar las recomendaciones, las medidas que recomienda el gobierno se acaten en los establecimientos donde se prestan este tipo de servicios. ¿Listo? De este modo, la prevención se convierte en una actividad indispensable en todas las empresas colombianas, buscando garantizar a sus trabajadores, clientes y demás personas que hagan parte de las actividades que eviten poner en riesgo su salud, ¿listo? Previniéndolos de aquellos riesgos a los que están expuestos y que pueden ocasionarles pérdidas de la capacidad laboral y en algunos casos ocasionar hasta la muerte, ¿listo? Además, obviamente que se intenta disminuir la menor pérdida posible para la empresa, es debido a que a raíz de los contagios pues hay una disminución de producción, de problemas administrativos, dificultades con el personal debido al contagio y la disminución significante de clientes. Entonces es muy importante que el establecimiento garantice la seguridad para todos los que hacen parte de la actividad económica del establecimiento. ¿Listo? Entre las recomendaciones establecidas por la resolución 1359 está limitar el número de usuarios dentro del establecimiento de acuerdo con el tamaño de los locales. ¿Qué quiere decir? Que se garantice que se pueda haber un distanciamiento prudente entre cada jugador, entre cada persona que esté dentro del establecimiento. En caso de que no se pueda garantizar, digamos, los 2 metros de distanciamiento, es obligatorio implementar barreras físicas, ¿listo? Que impidan el contacto, que impidan la cercanía entre los que hacen parte del establecimiento, ya sean visitantes, clientes, proveedores, ¿listo? Empleados, ¿listo? Debe también el establecimiento disponer de ayudas tecnológicas para que el cliente pueda jugar en máquinas electrónicas, tragamonedas, mesas, bingo, ruletas, ¿listo? A través de dispositivos electrónicos en tiempo real. Deberá reorganizar la capacidad de los juegos de máquinas electrónicos, tragamonedas, mesas, bingos, que quede de tal manera que quede una silla o máquina entre los jugadores que respete los 2 metros de distancia entre personas, ¿listo? Con respecto del croupier. En el caso de no poder cumplir con esta distancia, como les digo, se hace obligatorio la instalación de barreras físicas como láminas acrílicas y plástico separador. ¿Listo?
Delimitar una zona de seguridad detrás de las sillas de cada mesa para hacer respetar la distancia mínima entre personas y evitar que así se acerquen otros jugadores que no tengan sitio disponible en el juego de la mesa. Está prohibido realizar transacciones o retiros de dinero con tarjeta en las mesas de juego. Todas las transacciones se deben hacer en el área de caja. Se deberá señalar de manera horizontal en el piso la fila de acceso hacia la caja según el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las personas que se encuentran en el área. ¿Listo? Siempre procurar asegurar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas en el lugar de posible encuentro, como puntos de hidratación, dispensadores de comida, bebidas, en la caja. ¿Listo? Muy importante que es en que el piso se encuentre señalado de tal manera que las personas sepan qué lugar se deben ubicar para garantizar la distancia y así poder asegurar su bienestar. ¿Correcto? Bueno, entre otras de las recomendaciones también está que el número máximo de usuarios que pueden estar en el establecimiento corresponde a la cantidad de elementos de juegos que se encuentran habilitados dentro de este. ¿Listo? Los cuales deben cumplir con las medidas de distanciamiento de 2 metros. Disponer contenedores especiales para residuos como elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque estos residuos seguramente van a ser fuente de contagio. Entonces debe haber un contenedor especial para ellos. Es obligatorio llevar un registro o barra de ingreso de los jugadores con nombre, teléfono, de tal modo que esto nos sirva como referencia para que las autoridades sanitarias, en caso de que algún trabajador salga positivo para coronavirus, se pueda comunicar y prevenir a las personas que han asistido al establecimiento. ¿Listo? Deberá haber una persona delegada para toma de temperatura a los jugadores, a los visitantes, a los trabajadores. ¿Listo? A través de mecanismos electrónicos láser. Esta información debe ser registrada por escrito en un formato de tal manera que se implemente y prohíba el ingreso de las personas que presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre, temperaturas mayores o iguales a 38 grados. ¿Listo? Las personas que de pronto presenten este tipo de síntomas pues deberán direccionarse al servicio de salud según los lineamientos actuales del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Listo? El proveedor deberá, el empleador deberá proveer a los trabajadores todos los elementos de protección personal necesarios para la ejecución de sus labores. ¿Listo? No importa el tipo de contratación, es deber del empleador otorgar los elementos de protección personal a sus empleados. Elementos de protección personal adecuados, de tallas correspondientes, que se encuentren en óptimas condiciones. Bueno, también es necesario capacitar y divulgar a todos los colaboradores, ¿listo? Las medidas indicadas en el protocolo establecido por el casino, implementar acciones que permitan dar continuidad a las actividades del casino de manera segura para todos los actores involucrados, para empleados, para visitantes, para clientes, para proveedores, ¿listo? Incorporar en los canales oficiales de comunicación la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19. ¿Listo? Se deberá proteger, dar prioridad a las personas que de pronto puedan ser más vulnerables al virus, como por ejemplo personas mayores de 70 años, personas que presenten cuadros patológicos de respiración, ¿listo? Se debe aislar de forma preventiva e inmediata a cualquier colaborador que presente síntomas asociados al COVID, al igual que el empleador deberá evitar en todo caso que personas con síntomas
de gripa, tos o fiebre asistan a trabajar e ingresen a la sala. Esto es muy importante porque así pues evitamos el contagio y garantizamos la protección de todos los que hacen parte de esta actividad del casino. ¿Listo? El trabajador será responsable de aplicar y cumplir las medidas de protocolo de bioseguridad, participar en capacitaciones, en formaciones relacionadas al COVID-19. Asimismo, deberá proteger y dar un buen uso a los recursos disponibles para el lavado de manos y desinfección de herramientas y de dotación de elementos de protección personal. ¿Listo? Preparar previo al inicio de su turno los elementos de protección personal definidos de acuerdo con su nivel de riesgo de acuerdo a su puesto de trabajo, pues tendrá que utilizar diferentes elementos de protección personal. Entonces, prepararlos antes de iniciar su jornada laboral. ¿A quién se le debe informar cualquier anomalía, cualquier síntoma? Informar al jefe inmediato. ¿Listo? Uno debe autoexaminarse, consultar a las entidades prestadoras del servicio de salud, EPS, ARL, seguir las medidas correspondientes. Pero primero, informarle al jefe inmediato cualquier anomalía, cualquier síntoma, abstenerse de presentarse a trabajar, así vamos a cuidar la seguridad de nuestros compañeros y de los clientes. ¿Listo? Está prohibido, se prohíbe el uso de anillos, pulseras o accesorios. ¿Listo? Y se exige el uso continuo de elementos de protección personal. Deberá mantenerse una distancia mínima de 2 metros en su interacción con otras personas, a menos de que sea necesaria la proximidad, pero recuerden siempre hacerlo con los elementos de protección personal bien puestos y de inmediato lavarse de manera adecuada las manos. ¿Listo? Evitar iniciar la apertura de cualquier juego donde haya contacto físico directo o donde se regule el intercambio múltiple de objetos entre personas, como por ejemplo las cartas. ¿Listo? Cuando se genere la apertura total, cambiar los lotes de las cartas en cada juego y desinfectarlas después de cada uso. Lavar las manos con agua y jabón durante aproximadamente de 20 a 30 segundos de manera rigurosa al llegar y al salir del trabajo, y durante la jornada repetir el lavado de manos por lo menos cada 3 horas. ¿Listo? Importante hacerlo antes y después de manipular o consumir alimentos, después de entrar en contacto con herramientas o equipos de trabajo, después de ir al baño, después de manipular dinero, después de entrar en contacto con superficies posiblemente contaminadas por otras personas, así como las manijas, los pasamanos, las cerraduras, todo el transporte público. Si no es posible realizar el lavado de manos, utilizar alcohol glicerinado mínimo el 20%, máximo el 95%, aplicando en toda la superficie de la mano, frotar muy bien con un poquito de fuerza. Sin embargo, esto no se exhibe de lavarnos las manos con agua y jabón. En caso de que no estemos cerca de un lavamanos, de que no podamos en ese momento ir hasta el lavamanos, entonces utilizar el alcohol. Pero apenas podamos trasladarnos hacia un lavamanos, pues ir y lavarnos de manera adecuada las manos. Recuerden que según estudios de la Organización Mundial de la Salud, el método más efectivo para eliminar el virus es el agua y el jabón bien restregaditos en las manos. ¿Listo? A la hora de entregar premios, ¿cuáles son las medidas para entregar premios en los casinos? Entonces, manejar todo movimiento de dinero en las cajas de los casinos, sin ninguna excepción. Digamos, los otros empleados que no están a cargo de las cajas no pueden recibir dinero. Así evitamos la contaminación cruzada. ¿Listo? En caso de que sea necesario hacer el pago de un premio en efectivo fuera del área de cajas, el dinero tiene que pasar por el menor trámite posible y entregarse en una caja o bolsa plástica previamente desinfectada.
Bueno, realizar lavado de manos después de cada movimiento de dinero, incluso después de depositarlo en cajas o en bolsa para entregar los premios. Prohibir la entrega de premios directamente en las manos del jugador, disponerlos en una superficie que debe limpiarse después de cada entrega y que debe estar previamente desinfectada. Ubicar a la persona que entrega el premio mínimo a 2 metros de distancia del jugador. Destinar un solo lugar del establecimiento para la entrega de los premios o dinero ganado o establecer un único responsable para la entrega. ¿Listo? Muy importante que tengan en cuenta estas recomendaciones a la hora de entregar los premios. Plan de comunicaciones. Los operadores deben contar con un plan de comunicación en el que se divulgue el protocolo y las recomendaciones pertinentes a todos los actores relevantes e implementar un sistema de información en el cual se incluya como mínimo líneas de contacto para reportar casos de COVID-19, factores de riesgos en el hogar, en la comunidad, factores de riesgos individuales y síntomas. ¿Listo? Como mínimo, debe haber el número del jefe inmediato, la línea de la EPS, la línea de la ARL, recomendaciones en caso de que yo presente síntomas, ¿listo? En caso de que en mi hogar haya una persona con síntomas, entonces yo también debo abstenerme de presentarme al trabajo y comunicarlo de inmediato. Recuerden que hay personas que contraen el virus, pero son asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a dar cuenta porque no presenta ninguno de los síntomas, su salud aparentemente está bien, no presenta fiebre, no presenta tos, está aparentemente muy bien, entonces no vamos a saber. Pero si él es consciente de que ha estado en contacto con una persona positiva para coronavirus, pues es mejor que lo reporte y se haga la debida prueba. Recuerden que no vamos a poder saber si están o no contagiados si no se realizan la adecuada prueba. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer con las empresas tercerizadas? Es decir, las empresas que nos prestan el servicio de seguridad, de limpieza, de alimentación, los proveedores, el transporte, ¿listo? Exigir a los proveedores y a todas las empresas que el personal acate todas las medidas de higiene y demás protocolos de seguridad impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se debe capacitar a los proveedores en protocolos de etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento social, desinfección de superficies, elementos de trabajo, uso adecuado de tapabocas, ventilación de áreas y factores de riesgo. ¿Listo? El personal debe adaptarse a los protocolos establecidos por el casino, por el establecimiento. ¿Listo? Todas las personas que ingresen, ya sean contratistas, ya sean empresas externas, ya sean proveedores, deben acatarse a las medidas de protección establecidas por el casino. Tomarse la temperatura, desinfectarse pies, lavarse las manos, usar adecuadamente y obligatoriamente el tapabocas. ¿Listo? A los jugadores. Hay que disponer un lugar para publicar de manera clara y visible del casino a través de herramientas tecnológicas las medidas a seguir para disminuir el riesgo de contagio al momento de adquirir productos o servicios. ¿Listo? Medidas como, por ejemplo, que se prohíbe el ingreso de acompañantes. Simplemente la persona que va a jugar debe lavarse las manos continuamente, aplicarse el desinfectante, pasar por el desinfectante de pies, mantener la distancia, mantenerse en el puesto donde se encuentra ubicada la máquina. ¿Listo? Deberá comunicarse todas estas medidas, estas recomendaciones a los jugadores, a todos los clientes, para que así entre todos pues acatemos las correctas medidas y nos cuidemos y garanticemos la seguridad de nosotros y de los que nos esperan en nuestra casa. ¿Listo? Los clientes o jugadores deben cumplir con los protocolos adoptados por el establecimiento, las instrucciones y recomendaciones que se imparten por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Deberán evitar el contacto físico con el trabajador y los demás jugadores, usar de manera obligatoria y adecuadamente el tapabocas en todo momento, limpiar y desinfectar las manos antes de ingresar al establecimiento y hacer uso del desinfectante del alcohol glicerinado después de manipular las fichas de juego. ¿Listo? Espero que acaten correctamente todas las medidas. Recuerden revisar, divulgar el protocolo establecido por la empresa, revisar la normativa. Recuerden que es responsabilidad de cada uno cuidarnos, acatar las recomendaciones para garantizar nuestra seguridad y de los que nos esperan en nuestra casa. ¿Listo? Muchas gracias.